a costa de Susana y de su error, pero bueno, es la número 1, no podemos Yami, decirle nada. La próxima, por WhatsApp. Por WhatsApp, Susana, sí, es el iconito verde. Ahora me voy a hablar de la AFIP. Mirá, escuchá que te va a Muy interesar. bien, Resulta que la AFIP lanzó un plan de 60 cuotas para los morosos y vamos a hablar en realidad con Iván Sasovsky, especialista en el tema. ¿Qué hago? ¿Pago? ¿Pago todo? Sí, es una buena oportunidad. Estamos en épocas de recesión, así que cualquier ayuda por parte del fisco claramente es muy bienvenida. Realmente todos los contribuyentes y los asesores en esta materia estábamos esperando que surja este plan de pagos como para poder morigerar un poco la alta presión fiscal que sufrimos como contribuyentes en un año recesivo y donde todavía los ingresos parecen estar flacos, donde se frenan las cadenas de cobranzas. Entonces, realmente lo que está haciendo el fisco a partir de este amplio plan de pagos que entrará en vigencia a partir de este mes es justamente sincerar una situación que es que los contribuyentes no están pudiendo pagar el 100% de sus obligaciones, por lo tanto, ante esa recaudación que está siendo perdida y antes de caer en la informalidad, se da esta herramienta que es con la que podemos contar los contribuyentes a partir de este nuevo plan de pagos como para poder pagar en cuotas. Ahora, ¿qué tasa tengo que pagar? ¿Qué punitorio tengo que pagar si acepto estas cuotas? En realidad punitorios no, hay intereses de financiación que es del 2,5% para todos aquellos contribuyentes que... Mensual. Mensual. No anual. No anual, es una tasa anual del 30%. Es una tasa que obviamente comparándola con el mercado es mucho más baja. Hoy por hoy los préstamos que se están ofreciendo duplican esta tasa en la mayoría de los casos. En realidad la FIP te está pagando a vos, en realidad, porque está por debajo de la inflación esa tasa. Esa tasa está por debajo de la inflación y es solamente para los contribuyentes que estén registrados como MIPYME, es decir, las micro y medianas pymes del país, medianas empresas del país, y también para monotributistas y autónomos. A ver, poneme el ejemplo. Sí. Imagínate que sos monotributista. Sí. ¿Cuánto podés facturar? ¿500.000 pesos al año? Sí, se puede facturar más, superando... Pero hasta el millón, ¿no? Sí, hasta un poco más de 1 millón de pesos. Pero digo una persona que no factura tanto Sí. al año. Ponle que facture 500.000 Sí. pesos al año. Sí. ¿Qué puede haber dejado de pagar? Porque si vos no pagás el monotributo, te dan de baja el monotributo. Sí, a ver, pero justamente el monotributo es uno de los ejemplos en donde menos deuda se puede acumular, pero autónomos sí es un caso particular en el que como el fisco no intima al pago de autónomos, se pueden acumular deudas por muchos periodos, porque son los propios aportes del trabajador. Entonces, esta deuda incluye todas las obligaciones impositivas y obligaciones de la seguridad social. Y se pueden incluir hasta en 60 cuotas con una tasa del 2,5% si se trata de pequeñas y medianas empresas, microempresas, monotributistas y autónomos. Para el resto de los contribuyentes, para poder acceder a este plan de pagos, se tiene que hacer un pago a cuenta del 1% del total de la deuda. Muy poquito. Muy poquito para los que están categorizados en este rubro, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas y autónomos. Para los demás contribuyentes que no están calificados bajo esta condición, tienen que hacer un pago del 20% del total de la deuda y acceden al mismo plazo de hasta 60 cuotas con una tasa del 2,5%. Para estos sujetos, es decir, para la segunda categoría que acabo de mencionar, el plazo para incorporarse al plan de pagos es hasta el 25 de junio. Para los demás contribuyentes, el plazo para suscribir este plan de pagos es el 31 de agosto. Con lo cual, el tiempo empieza a correr desde ahora y habrá que hacer números para justamente incorporar las deudas en este plan de pagos, hacer ese pago a cuenta, y recién la primera cuota de este plan de pagos va a vencer en el mes de septiembre. Es decir, el anticipo o el pago a cuenta vence en el momento en el que se perfecciona la adhesión al plan de pagos. Pero la cuota del préstamo, es decir, la cuota 1 de 60, vence para todos los casos el 16 de septiembre. O sea que puedo estar alineado con la FIP, es decir,
tranquilo con la FIP, pero recién pagar a partir de justamente el 9º mes del año. Sí, a partir del 16 de septiembre vence la primera cuota, una de 60. Las cuotas como mínimo pueden ser de 1.000 pesos, es decir, si la cuota es por debajo de los 1.000 pesos, claramente el plazo para el pago va a ir disminuyendo. Para todos aquellos contribuyentes que no estén calificados bajo esta condición, es de ser micro, mediana, pequeña empresa, monotributista o autónomo, o aquellos que siendo un gran contribuyente hacen el pago del 20%, hay plazos menores haciendo un pago a cuenta menor, es decir, pueden hacer un pago a cuenta del 10% accediendo a una cantidad máxima de 36 cuotas y haciendo un pago cuenta del 5% acceden a un plan de pagos de 36 cuotas. Así que el pago cuenta va a determinar la cantidad de cuotas máximas. Claro. 10% tengo 48, 5% tengo 36. Realmente esto viene a ordenar un poco el pedido de los contribuyentes y a regularizar una situación, porque recordemos que cualquier deuda que se encuentre ante la FIP, si no es regularizada en un plan de pago, se puede ejecutar directamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me puede hacer a mí la FIP si yo no pago? Puede embargar las cuentas del contribuyente, obviamente. ¿Pero cuánto tiene que una pasar, Iván, para que ocurra eso? Muy poco tiempo, porque desde el momento en el que se presenta la declaración jurada, está exteriorizada la obligación, ya sea para un responsable inscripto o, en el caso de los monotributistas, una vez que pase el mes, esa obligación es ejecutable. Y se Son obligaciones. Hace poquito las obligaciones juradas. Las declaraciones juradas se presentan todos los meses, las declaraciones juradas de IVA, las declaraciones juradas de Seguridad Social para el caso de empleados, o las de monotributos se presentan. Si bien no hay una declaración jurada, la cuota se va devengando mensualmente, por lo cual todos los meses se pueden ejecutar estas deudas. El fisco, ante la recesión el año pasado, había frenado un poco los embargos, porque hoy por hoy, con el avance de la tecnología, el fisco se agarra de esa herramienta y conoce en tiempo real todas las obligaciones o las deudas que pueden ser ejecutadas. ¿Y cómo se ejecutan? La FIP le pide una medida expresa a un juez para que trabe un embargo, y el contribuyente se ve con las cuentas embargadas, lo que realmente es un dolor de cabeza, porque obviamente hay que pagar honorarios a los abogados que solicitaron esta medida y se incurre en una mayor cantidad de gastos. Hay que decir dos cosas más respecto al plan de pago. Primero, que no condona intereses, es decir, si bien la tasa es negativa porque es por debajo de la inflación esperada, no hay una condonación de intereses ni tampoco una exhibición de sanciones o multas. Para que exista esto, tiene que haber una ley del Congreso que condone tanto intereses como obligaciones, porque así como para que se puedan crear impuestos se necesita una ley formal del Congreso, que tenga para bajarlos también. Para bajarlos también. Claro. Con lo cual el fisco de alguna manera está diciendo, miren, hago lo que puedo, estoy poniendo como una posibilidad que ustedes, contribuyentes, se adhieran al plan de pagos, y les estoy dando todas las herramientas. Era algo totalmente necesario, pero la gran pregunta es, ¿de qué sirve que cada 2x3 tengamos que recurrir a un plan de pagos y no de una vez por todas bajar los impuestos, que es en definitiva lo que termina pasando? Porque este plan de pago con tasa negativa directamente afecta a la recaudación. Entonces, ¿por qué no repensar el esquema tributario? Bajar los impuestos esto? Es que los bajás, pero siempre en momentos contracíclicos, y de alguna manera estás bajando la recaudación, pero no estás generando previsibilidad y no estás ayudando al que cumple, porque todo aquel que vino pagando religiosamente, esforzándose o no gastando la plata que es del propio Estado, no se ve beneficiado con esto. Entonces, esto ayuda a los deudores. Entonces, hay que sincerar un poco la situación. Yo te voy a contar algo que me pasaba de chiquito. En mi familia, en la cena familiar, siempre criticaban a los impuestos mis padres,
y había alguno que otro que decía, pero ¿para qué los vas a pagar si después se abre una moratoria? Y ellos lo seguían pagando. Un poco sigue pasando eso. Sigue pasando, por eso es claramente total y para mí totalmente injusto este esquema en el que cada 2x3, es decir, en el 2016 salió una amplia moratoria. Estamos en 2019 y va a salir este plan de pagos amplio, y si hubiese consenso en el Congreso también hubiese salido una moratoria porque las condiciones se dan para eso. Entonces, si hay posibilidades de bajar los impuestos cada 3 años vía moratorias o vía planes de pago, dando financiamiento exiguo a estos contribuyentes, claramente hay margen para bajar los impuestos. Y esto ya es algo indudable y que creo que el próximo gobierno va a tener que tomar el toro por las astas y resolver esta situación. Hace como 30 años que quieren resolver la situación, Bueno, te cuento, sí, pero no... cada vez hay menos margen, ese es el tema. ¿Qué me recomendás vos, sí o no? Sí. ¿Entra la moratoria o no? Sí, sí, hay que aprovechar estas medidas. Igual creo que vos no debes de estar debiendo impuestos. Me pedís consejo, pero no creo que estés debiendo impuestos. Ninguno. Bueno, Ninguno. entonces...